En el capítulo anterior se analizó el hecho de que la expresión de los comportamientos genéticos se produce a través de la actividad de una enzima ADN helicasa similar a la correctora que actúa después de la realización de la mitosis. Por eso he deducido que esta enzima, que yo he llamado lectora, se originó a partir de una ligera mutación de esa misma enzima correctora. En función de eso, se entiende que los impulsos energéticos que yo he llamado señales energéticas correspondientes a las informaciones captadas por las neuronas sensitivas son enviadas al encéfalo con las cuales están conectadas por medio de sus axones. Ahí esas señales atraviesan la sinapsis correspondiente y penetran en el interior de las neuronas cerebrales, cuya función consiste en estar dedicadas a su almacenamiento. Ahí estas señales que componen las informaciones adquiridas se almacenan en el ámbito de los átomos de hidrógenos que unen las dos cadenas de ADN que conforman el genoma de las neuronas. Precisamente la energía recibida se resguarda en los electrones de estos hidrógenos, merced a la reacción de la enzima ADN helicasa idónea. Este almacenamiento corresponde a lo que enseña la física cuántica, pues los electrones de los átomos pueden almacenar los cuantos de fotones que reciben y luego emitirlos, al igual que las baterías, lo que corresponde al efecto fotoeléctrico, cuyo estudio valió el premio Nobel a Albert Einstein. En esta oportunidad se debe tener en cuenta que debido a la porosidad de la membrana aislante que recubre el núcleo, estas señales energéticas penetran en su interior. En vista de eso se deduce que, al igual que la enzima lectora de lo genético, recorren el genoma para efectuar lecturas genéticas, una enzima que llamo grabadora recorre el tramo correspondiente a su función del genoma de las neuronas para realizar el almacenamiento de lo memorizado. Por lo tanto, va transfiriendo esas señales energéticas captadas en los electrones de los hidrógenos de los enlaces o electrones de enlaces que unen las dos cadenas de nucleótidos que conforman el genoma de las neuronas de los seres humanos. A continuación, he llamado a este fenómeno que permite la inscripción de las informaciones captadas en el genoma de las neuronas el de la grabación, y su ejecución el suceso de grabar. En consecuencia, las variaciones de intensidad, de diferencia de potencial y de frecuencia de esas señales energéticas entrantes, algunos electrones reciben y conservan más energía que otros, o a veces no reciben nada. De aquí se comprende que dichas enzimas van grabando en el genoma de las neuronas sucesivamente, a medida que penetran en la memoria concernida, todas las señales energéticas recibidas, prácticamente de la misma forma que se graba algo en la cinta magnética de una grabadora. La no ocurrencia de esta clase de fenómeno de manera continuada significaría que no se memorizaría una determinada clase de percepción, lo que implicaría que se tendría que saber previamente a su captación inicial que no se debe aprender algo, es decir, que se tendría que ignorar algo antes de conocer su existencia, lo que es absurdo. Por eso se entiende que se memoriza todo lo percibido. En un próximo artículo explicaré cómo se produce la rememoración de lo aprendido. Este artículo se basa en mis investigaciones. Los estudios y aclaraciones que ayudan a comprenderlo se pueden encontrar en el funcionamiento del cerebro que he publicado en amazon.com/books.